Marido abandonó la esposa cuando descubrió su enfermedad terminal, pero jamás imaginó lo que vendría después. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de un anaranjado melancólico, cuando María salió del consultorio médico. En sus manos temblorosas llevaba un sobre blanco que parecía pesar toneladas. Su mente era un remolino de pensamientos confusos y oscuros, pero ninguno de ellos era capaz de procesar completamente las palabras que acababa de escuchar. El doctor había sido claro, demasiado claro: María, tienes una enfermedad terminal. Es un tipo agresivo y avanzado. Haremos todo lo posible para que tengas calidad de vida, pero el tiempo es limitado. La frase rebotaba en su cabeza como un eco interminable. Tiempo limitado. ¿Qué significaba eso realmente? Para alguien como ella, que siempre había visto el futuro como un lienzo lleno de posibilidades, esas palabras se sentían como una condena. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, el ruido del tráfico y las conversaciones a su alrededor parecían lejanas, como si ocurrieran en otro mundo. Al llegar a casa, vio a Alejandro, su esposo, sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil. Habían pasado 10 años desde que prometieron estar juntos en la salud y en la enfermedad. Pero en ese momento, María sintió un miedo irracional, un presentimiento oscuro de que esas palabras pronto serían puestas a prueba. ¿Cómo te fue?, preguntó Alejandro sin levantar la vista. María intentó responder, pero las palabras no salían. Se sentó a su lado y buscó su mirada. Alejandro, tenemos que hablar. Su tono de voz era tan serio que Alejandro finalmente dejó el teléfono. La miró con una mezcla de confusión e impaciencia. ¿Qué pasa? ¿Es tan grave? María respiró hondo, como si eso pudiera darle la fuerza necesaria para decir lo que tenía que decir. Fui al médico. Me hicieron varios estudios, y me diagnosticaron una enfermedad terminal. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la habitación. Alejandro parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. ¿Terminal? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no hay cura. Que el tiempo que me queda es limitado. Alejandro se levantó del sofá de un salto. Caminó de un lado a otro, pasando las manos por su cabello con frustración. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Es real, Alejandro. Lo siento tanto. María esperaba lágrimas, un abrazo, palabras de consuelo. Pero lo que recibió fue un frío e inesperado reproche. ¿Y qué se supone que vamos a hacer ahora? La pregunta cayó como un balde de agua helada sobre ella. Alejandro no estaba preocupado por su dolor ni por su sufrimiento. Estaba preocupado por lo que esto significaba para él. Esa noche, María lloró en silencio en la cama mientras Alejandro dormía a su lado, dándole la espalda. La soledad la envolvía como una manta pesada, y por primera vez en su matrimonio, sintió que su compañero de vida no estaba realmente a su lado. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Alejandro se volvió distante, ausente. María trataba de hablar con él, de compartir sus miedos y sus angustias, pero Alejandro siempre encontraba una excusa para evitar la conversación. Una tarde, después de varios días de silencio incómodo, Alejandro finalmente habló. María, no puedo hacer esto. Ella lo miró, confusa. ¿Hacer qué? No puedo quedarme aquí viendo cómo te desmoronas. No soy lo suficientemente fuerte para esto. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Me estás diciendo que me vas a dejar? No es eso. Solo necesito tiempo. Espacio para pensar. Sin más explicaciones, Alejandro tomó una maleta y salió de la casa, dejando a María sola con su dolor. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco, que resonó en el silencio de la casa como un eco de su abandono. María se desplomó en el suelo, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto ser capaz de dejarla en el momento en que más lo necesitaba? Esa noche, María escribió en su diario. Hoy he perdido más que un esposo. He perdido la esperanza de que alguien me ame lo suficiente como para quedarse a mi lado,
incluso en los momentos más oscuros. Pero mientras la tristeza y la soledad llenaban su corazón, también comenzó a surgir una chispa de algo más, una determinación silenciosa de enfrentar su destino sola, si era necesario. Porque si había algo que su enfermedad no podría arrebatarle, era su fuerza interior. María despertó al día siguiente en un silencio inquietante. La cama a su lado estaba fría y vacía, un recordatorio cruel de que Alejandro ya no estaba allí. Los rayos del sol se filtraban tímidamente por las cortinas, pero para ella, no había luz suficiente para disipar la oscuridad que se había instalado en su corazón. Se levantó lentamente, sintiendo como su cuerpo, frágil y cansado, luchaba contra el peso de su alma. Se dirigió al baño y se miró al espejo. Allí estaba su reflejo, los ojos hinchados por el llanto, el rostro pálido y sin vida. La mujer que la devolvía la mirada no era la misma que había sido días atrás. En la cocina, intentó preparar café, pero sus manos temblaban tanto que derramó el agua caliente sobre la encimera. Esto es ridículo, pensó, frustrada consigo misma. Pero no era el café lo que le importaba. Era el vacío. Ese abismo inmenso que Alejandro había dejado al marcharse sin mirar atrás. A lo largo del día, los recuerdos se aferraron a ella como garras. Los buenos momentos que había compartido con Alejandro, los sueños que habían construido juntos, todo parecía tan distante, tan irreal. Era como si hubiera vivido una vida diferente, una vida que ya no le pertenecía. La llamada de su mejor amiga, Lucía, llegó como un salvavidas en medio de un mar tormentoso. «María, ¿cómo estás?», preguntó Lucía con un tono de preocupación genuina. María guardó silencio por un momento, tragándose las lágrimas. «No sé cómo responder a eso, Lucía. No sé cómo estoy». Lucía no necesitaba más explicaciones. En menos de una hora, llegó a la casa de María con una bolsa de pan dulce y una botella de vino. «No voy a dejarte sola, ¿me oyes?», dijo mientras la abrazaba con fuerza. María se derrumbó en sus brazos, llorando como una niña pequeña. «Se fue, Lucía. Me dejó cuando más lo necesitaba. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel?». Lucía la condujo al sofá y la dejó desahogarse. «Alejandro es un cobarde, María. Pero tú no. Tú eres más fuerte de lo que crees». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de María. ¿Era fuerte? En ese momento no se sentía así. Se sentía rota, vacía, como si la enfermedad y el abandono hubieran drenado toda su energía. Pasaron días, y luego semanas. María luchaba por encontrar un propósito, algo que la ayudara a levantarse de la cama cada mañana. Decidió retomar su antiguo hobby de la escritura, algo que había dejado de lado hacía años. En un arranque de inspiración, comenzó a escribir un blog, una especie de diario público en el que compartía sus pensamientos y emociones. Al principio, sus publicaciones eran pequeñas y simples. «Hoy me levanté y preparé café». Parece algo insignificante, pero para mí fue una victoria. Poco a poco, sus palabras comenzaron a resonar con otras personas. Comentarios de apoyo y solidaridad empezaron a llegar, y María se dio cuenta de que su dolor no era único. Había miles de personas enfrentando batallas similares, y de alguna manera, sus palabras les estaban dando fuerza. Pero mientras su mundo interior comenzaba a encontrar un poco de estabilidad, su salud física seguía deteriorándose. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama. Su enfermedad avanzaba lentamente, como una sombra que se extendía cada vez más. Un día, mientras estaba en el parque intentando disfrutar del aire fresco, un hombre desconocido se acercó a ella. «¿Eres María?», preguntó tímidamente. Ella lo miró, sorprendida. «Sí, soy yo». «¿Nos conocemos?». «No, pero leo tu blog. Quería darte las gracias. Tus palabras me han ayudado más de lo que puedo expresar». El hombre, que se presentó como Gabriel, le explicó que había perdido a su madre recientemente por una enfermedad similar y que las publicaciones de María le habían dado consuelo. Ese encuentro dejó a María con una sensación cálida en el corazón, un recordatorio de que incluso en sus momentos más oscuros, todavía podía hacer algo significativo.
Sin embargo, el vacío que Alejandro había dejado seguía ahí, como una herida que no terminaba de sanar. Una noche, incapaz de dormir, María revisó las redes sociales y encontró algo que la dejó helada. Alejandro había publicado una foto con otra mujer, una mujer joven y radiante que sonreía a la cámara como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. María sintió que el aire se le escapaba del pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro antes de que pudiera detenerlas. ¿Cómo pudo reemplazarme tan rápido?, susurró al vacío. La traición era como una daga que se hundía cada vez más profundo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una pequeña chispa de rabia, de indignación, comenzó a crecer. Alejandro la había abandonado en su peor momento y ahora estaba viviendo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué iba a permitir que él siguiera controlando su felicidad? Con esa determinación recién encontrada, María decidió que no iba a dejar que la enfermedad o el abandono definieran su vida. Tenía mucho por lo que luchar, mucho por lo que vivir, y no iba a permitir que Alejandro, ni nadie más, le arrebatara eso. Las semanas transcurrían con la monotonía implacable de un reloj que marcaba los segundos hacia un destino incierto. María comenzaba a adaptarse a una nueva rutina, despertar, luchar contra el cansancio que su cuerpo le imponía, escribir en su blog y responder a los mensajes de apoyo que inundaban sus redes sociales. Cada palabra que recibía era un bálsamo, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio invadía su hogar, la soledad volvía a apoderarse de ella. En la oscuridad, las dudas y el dolor regresaban con fuerza, y las imágenes de Alejandro y la otra mujer se repetían como una película interminable en su mente. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje que captó su atención. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: «Gracias por tu valentía». María abrió el correo con curiosidad y encontró un relato conmovedor de una mujer llamada Elena. «María, quiero que sepas que encontré tu blog en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Perdí a mi esposo hace un año y desde entonces he estado luchando contra la depresión. Tus palabras me recordaron que, incluso en el dolor, hay belleza y fortaleza. Gracias por ser una luz en medio de la oscuridad». María leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo como una calidez se extendía por su pecho. Las palabras de Elena la hicieron reflexionar. Su vida no solo había cambiado drásticamente, sino que ahora tenía un propósito que nunca imaginó: inspirar a otros. Sin embargo, el peso de su realidad seguía ahí. Los días buenos eran cada vez más raros, y su cuerpo le enviaba señales constantes de que el tiempo no estaba de su lado. Decidió que era momento de enfrentar su situación con más determinación. Programó una cita con su médico para discutir opciones de tratamiento, aunque sabía que las posibilidades eran limitadas. El consultorio era un espacio frío y estéril, pero el doctor intentó ser cálido y alentador. «María, sé que las noticias que te di no fueron fáciles de aceptar. Pero hay un nuevo tratamiento experimental que podría ayudarte a mejorar tu calidad de vida». «¿Experimental?», preguntó María, aferrándose a esa pequeña chispa de esperanza. «Sí, es un procedimiento costoso y no está garantizado, pero podría darte más tiempo y menos dolor». María salió del consultorio con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba agradecida de tener una opción. Por otro, sabía que no podía permitirse algo tan caro. En su mente, el rostro de Alejandro apareció de nuevo. «Si estuviera aquí, si todavía le importara, tal vez podría ayudarme», pensó. Pero desechó esa idea rápidamente. No podía permitirse depender de alguien que ya había demostrado no ser digno de su confianza. Esa noche, en un acto de desesperación y valentía, compartió su situación en su blog. Escribió sobre el tratamiento, sobre sus miedos y su esperanza de tener una oportunidad más de vivir plenamente. «Hoy me dijeron que hay una pequeña posibilidad, una luz al final del túnel. Pero esa luz parece estar fuera de mi alcance. No sé qué hacer. No sé si luchar o resignarme». Las respuestas llegaron en cuestión de horas. Cientos de personas ofrecieron palabras de ánimo, consejos, y algunas incluso preguntaron cómo podían ayudar.
Entre los mensajes, uno destacó. Era de Gabriel, el hombre que había conocido en el parque. María, sé que no nos conocemos mucho, pero tu historia me ha tocado profundamente. Quiero ayudarte. Por favor, déjame encontrar la manera de hacerlo. María no sabía qué responder. La oferta de Gabriel era generosa, pero también la llenaba de dudas. ¿Por qué alguien que apenas la conocía estaba dispuesto a hacer tanto por ella? Sin embargo, en ese momento, su necesidad de esperanza era mayor que sus reservas. Al día siguiente, Gabriel apareció en su puerta con una sonrisa amable y una carpeta en las manos. Estuve investigando sobre el tratamiento del que hablaste. Hay fundaciones que podrían ayudarte a cubrir los costos. Déjame ayudarte a buscar opciones. La sinceridad en los ojos de Gabriel era innegable, y María, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba realmente dispuesto a estar a su lado sin esperar nada a cambio. Juntos, comenzaron a investigar, a enviar solicitudes y a buscar maneras de financiar el tratamiento. Mientras trabajaban juntos, María descubrió más sobre Gabriel. Era un hombre humilde, con una historia de pérdida y dolor que rivalizaba con la suya. Había perdido a su madre a causa de un cáncer años atrás, y desde entonces había dedicado su tiempo a ayudar a otros en situaciones similares. Su bondad era genuina, y poco a poco, María comenzó a confiar en él. Sin embargo, su relación con Gabriel despertó sentimientos encontrados en María. Una parte de ella temía abrirse de nuevo, temía el dolor que podría venir si confiaba en alguien y ese alguien la decepcionaba como Alejandro lo había hecho. Pero otra parte, una que se estaba fortaleciendo con cada día que pasaba, le decía que debía darse la oportunidad de sentir, de vivir, incluso si el tiempo era limitado. En medio de todo esto, llegó una noticia inesperada. Una de las fundaciones a las que habían enviado una solicitud aceptó cubrir parte del costo del tratamiento. La emoción de María fue indescriptible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las cosas estaban cambiando para mejor. Esa noche, mientras veía el cielo estrellado desde su ventana, María escribió en su diario. Hoy me di cuenta de que no estoy sola. Tal vez no tenga mucho tiempo, pero mientras lo tenga, voy a luchar con todas mis fuerzas. Y, por primera vez en mucho tiempo, creo que puedo hacerlo. María comenzó a prepararse para el tratamiento con una mezcla de esperanza y temor. Cada mañana, al abrir los ojos, se recordaba que estaba luchando por algo más grande que su propio dolor. Aunque su cuerpo seguía debilitado, su espíritu empezaba a recuperar fuerzas, impulsado por el apoyo inesperado que había recibido de Gabriel y de las personas que seguían su blog. La relación con Gabriel se había convertido en un refugio. Sus visitas eran constantes, siempre con una sonrisa amable y palabras de aliento. Traía flores, libros o pequeñas cosas que sabía que alegrarían el día de María. Pero, sobre todo, traía su compañía, un regalo invaluable que llenaba el vacío que Alejandro había dejado. Una tarde, mientras Gabriel ayudaba a María a organizar sus documentos para el tratamiento, surgió una conversación inesperada. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó María, rompiendo el silencio que había llenado la habitación. Gabriel levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Porque creo en ti, María. Y porque sé lo que es sentir que todo se desmorona. Cuando mi madre estaba enferma, deseé con todas mis fuerzas que alguien nos ayudara, pero nunca llegó nadie. Tal vez, al ayudarte, estoy ayudando a esa versión más joven de mí mismo que no pudo hacer más por ella. Las palabras de Gabriel resonaron profundamente en María. Había una honestidad desgarradora en su confesión, una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. Sintió un nudo en la garganta y desvió la mirada para evitar que él viera las lágrimas que amenazaban con escapar. Gracias, Gabriel. No sé cómo podré devolverte todo esto. No tienes que hacerlo, María. Verte luchar ya es suficiente. Las semanas previas al tratamiento estuvieron llenas de idas y venidas al hospital. María pasó incontables horas en salas de espera, rodeada de otras personas que también enfrentaban sus propias batallas. Aunque las caras eran diferentes, había algo que los unía a todos, una mezcla de miedo y esperanza que se veía reflejada en sus miradas.
En una de esas visitas, María conoció a una mujer llamada Sofía, quien estaba en tratamiento por una enfermedad similar. Ambas comenzaron a hablar, compartiendo sus historias y sus miedos. Sofía era una mujer fuerte y optimista, y su amistad se convirtió en otro pilar para María en esos días inciertos. Sin embargo, no todo era esperanza. Los días malos seguían llegando, implacables. Había momentos en los que María sentía que su cuerpo la traicionaba, que la enfermedad era más fuerte que ella. En esas noches oscuras, las dudas regresaban con fuerza. Se preguntaba si todo ese esfuerzo valdría la pena, si el tratamiento realmente le daría más tiempo o si solo prolongaría su sufrimiento. En una de esas noches, recibió un mensaje inesperado de Alejandro. Era un mensaje breve, casi frío. Espero que estés bien. Supe por un amigo en común que estás iniciando un tratamiento. Buena suerte. María leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Parte de ella quería ignorarlo, pero otra parte, la que todavía recordaba los buenos momentos que compartieron, no pudo evitar responder. Gracias por escribir. Estoy luchando, pero es difícil. La respuesta de Alejandro llegó rápidamente. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Esa frase la dejó confundida. Alejandro había sido quien la abandonó en su peor momento, y ahora aparecía ofreciendo ayuda como si nada hubiera pasado. María decidió no responder, pero el mensaje quedó grabado en su mente, despertando viejas heridas que creía haber superado. El día del tratamiento finalmente llegó. María estaba nerviosa, pero la presencia de Gabriel y Sofía le dio la fuerza que necesitaba. Antes de entrar al quirófano, Gabriel tomó su mano y le susurró. Todo va a estar bien, María. Eres la persona más fuerte que conozco. Esas palabras fueron su ancla. Cerró los ojos y dejó que la anestesia la sumiera en un sueño profundo, confiando en que cuando despertara, estaría un paso más cerca de su objetivo. El procedimiento fue largo y complicado, pero los médicos estaban satisfechos con los resultados iniciales. María despertó en la sala de recuperación, sintiéndose débil pero aliviada. Gabriel estaba allí, esperándola con una sonrisa. Te lo dije, todo iba a salir bien. Aunque la recuperación fue lenta y dolorosa, María comenzó a notar pequeñas mejorías. Había días en los que podía caminar un poco más, respirar un poco mejor. Esos pequeños logros eran victorias que celebraba con Gabriel y Sofía, quienes se habían convertido en su familia escogida. Sin embargo, las cosas no tardaron en complicarse. Una tarde, mientras revisaba su correo, María recibió una notificación inesperada. La fundación que había financiado parte de su tratamiento estaba teniendo problemas económicos y no podría continuar apoyándola. La noticia cayó como un balde de agua fría. María sabía que no podía cubrir los costos restantes por sí sola, y aunque Gabriel había hecho todo lo posible para ayudarla, tampoco podía cargar con ese peso. Fue en ese momento cuando Alejandro reapareció, esta vez en persona. Tocó a su puerta una noche, luciendo nervioso y arrepentido. María, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero quiero ayudarte. Por favor, déjame hacer algo por ti. María lo miró, sorprendida y desconfiada. ¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué te importa después de todo este tiempo? Porque sé que cometí un error, María. No debí haberte dejado. Y ahora solo quiero enmendarlo. Las palabras de Alejandro despertaron sentimientos encontrados en María. Parte de ella quería rechazarlo, pero otra parte, la que todavía guardaba un poco de amor por el hombre que alguna vez fue su esposo, no podía evitar considerarlo. Esa noche, María se quedó despierta, reflexionando sobre su situación. Estaba en una encrucijada, y cualquier decisión que tomara tendría consecuencias importantes para su vida. La noche en que Alejandro apareció en la puerta de María marcó un punto de quiebre en su vida. Aunque llevaba semanas reconstruyendo su fuerza emocional y encontrando consuelo en la amistad de Gabriel y Sofía, la llegada de su exmarido removió heridas profundas que nunca habían sanado del todo. María se sentó en el sillón, observando a Alejandro con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Él parecía incómodo, como si cada palabra que quisiera decirle estuviera atrapada en su garganta.
¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó finalmente María, su voz más firme de lo que esperaba. Alejandro suspiró y bajó la mirada, evitando sus ojos. Quiero ayudarte. Sé que no puedo cambiar el pasado ni borrar el daño que te hice, pero quiero hacer algo por ti ahora. María lo miró en silencio, tratando de descifrar si sus palabras eran sinceras o si había algún motivo oculto detrás de su repentina preocupación. ¿Por qué ahora?, repitió, esta vez con más intensidad. Porque me doy cuenta de que fui un cobarde. Te dejé sola cuando más me necesitabas, y no hay día que no me arrepienta de eso. María sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Recordó todas las noches en las que había llorado por su abandono, las veces que había deseado que él regresara y las que había jurado que nunca lo perdonaría. Ahora que lo tenía frente a ella, no sabía qué sentir. No sé si puedo confiar en ti, Alejandro, admitió, con la voz quebrada. No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo quiero demostrarte que todavía puedo ser útil. Si me dejas ayudarte con el tratamiento, lo haré sin condiciones. La propuesta de Alejandro era tentadora, pero María sabía que aceptar su ayuda no sería tan simple como él lo hacía parecer. Esa noche, después de que él se marchara, María se quedó despierta, hablando con Gabriel sobre lo sucedido. ¿Qué piensas hacer?, le preguntó Gabriel, mientras tomaban té en la sala. No lo sé. Parte de mí quiere rechazarlo, demostrarle que no lo necesito. Pero otra parte sabe que no puedo permitirme rechazar cualquier ayuda. Gabriel asintió, comprensivo. Sea cual sea tu decisión, María, asegúrate de que sea lo mejor para ti. No le debes nada a Alejandro, pero si aceptar su ayuda significa que puedes estar mejor, entonces hazlo por ti misma, no por él. Las palabras de Gabriel resonaron en su mente durante días. Finalmente, María decidió aceptar la oferta de Alejandro, pero con ciertas condiciones. Quería dejar en claro que su relación con él no iba más allá de una ayuda económica y que no iba a permitir que intentara recuperar el lugar que había perdido en su vida. Cuando le comunicó su decisión, Alejandro pareció aliviado. Gracias por darme esta oportunidad, María. Te prometo que no te decepcionaré. A partir de ese momento, Alejandro comenzó a involucrarse en el proceso del tratamiento. Hablaba con los médicos, coordinaba las citas y se aseguraba de que María tuviera todo lo que necesitaba. Aunque su ayuda era invaluable, la presencia constante de Alejandro comenzaba a incomodar a María. No podía evitar recordar las razones por las que él había salido de su vida en primer lugar. Gabriel, por otro lado, parecía más distante. Aunque seguía siendo amable y atento, había algo diferente en su actitud. María podía sentirlo, pero no sabía cómo abordarlo. Finalmente, un día, Gabriel decidió hablar. María, creo que es mejor que tome un poco de distancia. ¿Por qué?, preguntó María, sorprendida y dolida. Porque siento que ahora que Alejandro está aquí, ya no me necesitas tanto. Y no quiero ser una complicación para ti. Las palabras de Gabriel eran calmadas, pero María podía sentir la tristeza detrás de ellas. Quería decirle que lo necesitaba, que su presencia era mucho más importante de lo que él podía imaginar, pero no encontró las palabras adecuadas. Gabriel, tú no eres una complicación. Eres mi amigo, y no quiero que eso cambie. Lo sé, María, pero hay cosas que no te he dicho. Y tal vez nunca lo haga. Solo quiero que sepas que siempre voy a estar aquí para ti, aunque no esté físicamente cerca. Ese día, Gabriel dejó de visitarla con la misma frecuencia, y María sintió que su mundo se volvía un poco más oscuro. Aunque tenía el apoyo de Alejandro, no era lo mismo. Con Gabriel, había encontrado una conexión genuina, una amistad que le daba fuerza en los momentos más difíciles. El tratamiento continuaba, y aunque los resultados eran alentadores, María comenzó a darse cuenta de que la batalla más difícil no era contra su enfermedad, sino contra las cicatrices emocionales que seguían abiertas. Las noches eran especialmente difíciles. Soñaba con Alejandro, con Gabriel, con los días en los que su vida había sido más sencilla. Un día, mientras caminaba por el parque para despejar su mente, se encontró con Sofía, quien parecía preocupada.
María, ¿estás bien? Te ves un poco decaída. He tenido días mejores, Sofía. ¿Es por tu tratamiento o por algo más? María dudó antes de responder, pero finalmente decidió abrirse. Es por todo. Por mi enfermedad, por Alejandro, por Gabriel. Siento que estoy perdiendo el control de mi vida. Sofía la abrazó, ofreciéndole el consuelo que necesitaba. María, recuerda que no tienes que cargar con todo tú sola. Tienes personas que te quieren, aunque a veces no sepan cómo demostrarlo. Las palabras de Sofía le dieron a María una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que, aunque su vida estaba llena de desafíos, también tenía cosas por las que estar agradecida. Decidió que no iba a permitir que las dudas ni el pasado la detuvieran. Esa noche, escribió en su blog una entrada que se volvió viral. Hoy aprendí que la vida no siempre es justa, pero eso no significa que no valga la pena luchar. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para perdonar, para amar y para vivir plenamente. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una estrella que nos guía hacia el amanecer. María se despertó con una sensación de inquietud, como si algo en el aire anunciara una tormenta inminente. Los días recientes habían sido una montaña rusa emocional. Aunque su tratamiento mostraba señales positivas, las tensiones entre Alejandro y Gabriel, dos hombres que representaban capítulos completamente diferentes de su vida, la tenían atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Alejandro había cumplido su promesa de estar presente, pero cada gesto suyo venía acompañado de una sombra de culpa que María podía percibir con claridad. Aunque él intentaba actuar como si el pasado no existiera, ella no podía olvidar las noches solitarias, las lágrimas derramadas y el vacío que él había dejado. Por otro lado, Gabriel, su apoyo más constante durante meses, se había distanciado, y su ausencia pesaba como una losa sobre su corazón. Esa mañana, María decidió escribir en su blog, buscando liberar algo de la carga emocional que la consumía. Hoy siento que mi vida es como una cuerda tensa que amenaza con romperse. Estoy rodeada de personas que dicen querer ayudarme, pero sus intenciones a veces son tan opacas como el agua turbia. Me pregunto si algún día podré volver a confiar plenamente, si estas cicatrices, tanto físicas como emocionales, alguna vez dejarán de doler. Mientras escribía, escuchó el timbre de la puerta. Al abrir, encontró a Sofía con una sonrisa y 2 tazas de café en las manos. ¿Lista para nuestra caminata?, preguntó Sofía con entusiasmo. María asintió, agradecida por la distracción. Las caminatas con Sofía se habían convertido en un ritual, un momento en el que podía despejar su mente y sentirse menos sola. Caminaban por el parque, rodeadas del canto de los pájaros y del aroma fresco de las flores, mientras hablaban de todo y de nada. ¿Cómo vas con Gabriel?, preguntó Sofía después de un rato, rompiendo el silencio. No lo sé. Apenas hemos hablado. Siento que lo estoy perdiendo, y ni siquiera sé cómo arreglarlo. Tal vez deberías decirle lo que sientes, sugirió Sofía. ¿Y si lo alejo aún más? Sofía se detuvo y tomó las manos de María. Escucha, si algo he aprendido en esta vida es que el silencio duele más que cualquier palabra. Si Gabriel significa algo para ti, lucha por esa conexión. Las palabras de Sofía resonaron en María durante el resto del día. Decidió que era hora de enfrentar sus sentimientos, así que tomó su teléfono y marcó el número de Gabriel. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que contestara. ¿María?, respondió Gabriel, su voz cálida pero cautelosa. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Hubo una pausa antes de que Gabriel respondiera. Por supuesto. Estaré ahí a las 7. Cuando llegó la noche, María arregló la sala y preparó un té de manzanilla, tratando de calmar sus nervios. Gabriel llegó puntual, luciendo tranquilo, pero María podía notar la tensión en su postura. Gracias por venir, dijo María mientras lo invitaba a sentarse. Siempre vendré si me lo pides, María. Lo sabes. El comentario hizo que su corazón se encogiera. Sabía que Gabriel estaba siendo sincero, pero también podía sentir la barrera que había comenzado a levantar entre ellos.
Gabriel, quiero hablar de lo que ha pasado entre nosotros. Siento que me estoy equivocando contigo, y no quiero perder lo que tenemos. Gabriel la miró fijamente, su expresión seria pero suave. María, nunca te he culpado por nada. Sé que estás pasando por mucho, y entiendo que Alejandro complicó las cosas. Pero también necesito ser honesto contigo. Lo que siento por ti va más allá de la amistad, y ver a Alejandro cerca de ti, después de lo que te hizo, me rompe el corazón. María sintió un nudo en la garganta. Sabía que Gabriel tenía razón, y también sabía que lo que él sentía por ella era real. Pero su vida era un caos, y no quería arrastrarlo a su tormenta personal. Gabriel, no quiero que pienses que no me importas. Eres una de las personas más importantes en mi vida, y no sé cómo habría llegado hasta aquí sin ti. Entonces déjame estar a tu lado, María. No como un amigo, sino como alguien que te ama y que quiere luchar contigo, no por ti, sino a tu lado. Las palabras de Gabriel resonaron en su corazón, pero antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta sonó nuevamente. Alejandro estaba allí, sosteniendo un ramo de flores y una expresión de incertidumbre. ¿Interrumpo algo?, preguntó, notando la presencia de Gabriel. El ambiente se volvió tenso de inmediato. Gabriel se levantó, claramente incómodo. Tal vez sea mejor que me vaya. No, Gabriel, espera, dijo María, sintiendo como el pánico comenzaba a invadirla. Pero él ya había tomado su chaqueta y estaba saliendo por la puerta. Alejandro se quedó en silencio, observando a María con una mezcla de curiosidad y remordimiento. No quise causar problemas. Solo vine a traerte estas flores y a ver cómo estabas. María tomó las flores con una sonrisa forzada. Gracias, Alejandro. Pero creo que es mejor que hablemos en otro momento. Alejandro asintió, entendiendo que no era bienvenido en ese momento. Lo siento, María. No quería incomodarte. Cuando se fue, María cerró la puerta y se dejó caer en el sofá, sintiéndose agotada. Esa noche, no pudo dormir. Las palabras de Gabriel seguían resonando en su mente, y la imagen de Alejandro en su puerta la llenaba de confusión. Al día siguiente, María decidió que era hora de tomar una decisión. No podía seguir permitiendo que el pasado y el presente chocaran constantemente. Tenía que elegir un camino, uno que le permitiera sanar y avanzar. Escribió una entrada en su blog que reflejaba su estado de ánimo. En la vida, hay momentos en los que nos encontramos en una encrucijada, donde debemos decidir entre lo que conocemos y lo que podríamos descubrir. No importa cuán difícil sea la decisión, lo importante es que sigamos adelante, porque quedarnos estancados solo nos lleva a más dolor. María sabía que su decisión no solo afectaría su relación con Alejandro y Gabriel, sino también su capacidad para encontrar paz en medio del caos. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba romper con todo lo que conocía para empezar de nuevo. La mañana amaneció con un cielo gris y una lluvia suave que parecía reflejar el estado emocional de María. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y aunque intentó descansar, su mente no le permitió encontrar la paz. Gabriel y Alejandro se habían convertido en dos fuerzas opuestas en su vida, y el peso de elegir un camino parecía insoportable. Se sentó junto a la ventana con una taza de café en las manos, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Pensaba en Gabriel, en la intensidad de sus palabras, en la forma en que sus ojos brillaban de sinceridad cuando le confesó sus sentimientos. Pero también pensaba en Alejandro, en la culpa que cargaba como un manto pesado, en el hombre que alguna vez amó y que ahora trataba de redimirse. La primera interrupción de su reflexión llegó con un mensaje de Alejandro. María, sé que anoche fui inoportuno, pero me gustaría que hablemos. Por favor, dame la oportunidad de explicarme. María dejó el teléfono a un lado, sintiéndose abrumada. Antes de que pudiera responder, recibió una llamada inesperada de Gabriel. María, sé que las cosas anoche no terminaron bien, pero necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Era como si el universo conspirara para obligarla a enfrentar sus sentimientos. Accedió a reunirse con Gabriel esa misma tarde, decidiendo que era hora de aclarar las cosas.
Cuando Gabriel llegó a su casa, traía una bolsa con su pan dulce favorito y una expresión tranquila, pero María podía ver la tensión detrás de su sonrisa. «Gracias por venir», dijo ella, invitándolo a entrar. Se sentaron en la sala, el aroma del té llenando el espacio. Gabriel rompió el silencio. «María, no quiero presionarte. Entiendo que estás pasando por mucho y que tus sentimientos hacia Alejandro son complicados. Pero también necesito ser honesto contigo, porque no puedo seguir guardando esto». María lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «Dime lo que sientes, Gabriel. Quiero escucharte». «Te amo, María. No lo digo esperando algo a cambio, pero tenía que decírtelo. Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Las palabras de Gabriel llenaron el aire con un peso que María no podía ignorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de procesar lo que sentía. «Gabriel, no sé qué decir. Tú has sido mi roca, mi luz en los días más oscuros. Pero mi vida está tan rota que no sé si puedo ofrecerte lo que mereces. No tienes que decidir nada ahora. Solo quería que supieras lo que siento». El silencio que siguió fue intenso, pero también reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que podía ser completamente honesta, sin temor a ser juzgada. Después de que Gabriel se fue, María tomó un cuaderno y comenzó a escribir sus pensamientos. Había algo terapéutico en plasmar sus emociones en papel, en tratar de darle sentido a la confusión que habitaba en su corazón. Por la noche, Alejandro apareció nuevamente en su puerta, esta vez con una caja que contenía recuerdos de su matrimonio. «María, quiero que veas esto. Tal vez te ayude a entender por qué me fui y por qué estoy aquí ahora». Dentro de la caja había fotografías, cartas y pequeños objetos que Alejandro había guardado durante años. María comenzó a revisarlos, sintiendo una mezcla de nostalgia y dolor. En una de las cartas, Alejandro había escrito sobre sus miedos, sobre cómo sentía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentar la enfermedad de María. «Sé que no hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que no fue porque no te amara. Fue porque no sabía cómo manejar mi propio miedo». María sintió que su corazón se rompía de nuevo. Había pasado tanto tiempo odiándolo por su abandono, pero ahora veía que su decisión había nacido del miedo y la inseguridad, no de la indiferencia. «Alejandro, te agradezco por ser honesto conmigo. Pero eso no borra el dolor que me causaste. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente». Alejandro asintió, aceptando sus palabras con humildad. «No espero tu perdón inmediato, María. Solo quiero demostrarte que puedo ser una mejor persona, aunque sea tarde». Esa noche, María se sintió más confundida que nunca. Las palabras de Gabriel seguían resonando en su mente, pero también sentía una extraña paz al haber enfrentado su pasado con Alejandro. Al día siguiente, decidió que necesitaba un cambio de perspectiva. Llamó a Sofía y le pidió que la acompañara a una caminata en las montañas. El aire fresco y la belleza del paisaje le ayudaron a despejar su mente, y mientras caminaban, habló con Sofía sobre sus sentimientos. «No sé qué hacer, Sofía. Gabriel es todo lo que podría desear en alguien, pero mi corazón todavía está atado a Alejandro de una manera que no puedo explicar». Sofía la escuchó con atención antes de responder. «María, no tienes que elegir entre ellos ahora. Lo único que necesitas es enfocarte en lo que te hace feliz, en lo que te da paz». Las palabras de Sofía le dieron a María una nueva perspectiva. Esa noche, escribió en su blog una reflexión sobre el perdón y el amor. A veces, el perdón no es para la otra persona, sino para nosotros mismos. Es un acto de liberación, un paso hacia la sanación. Y el amor, aunque complicado, siempre vale la pena, porque nos recuerda que estamos vivos, que sentimos, que somos humanos. Mientras cerraba su laptop, sintió una pequeña chispa de esperanza en su interior. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía. María despertó sintiendo el peso de sus propios pensamientos. Los días recientes habían sido una mezcla de enfrentamientos emocionales, recuerdos del pasado y un futuro incierto que parecía cada vez más complicado.
Mientras miraba el techo de su habitación, se preguntó cómo había llegado a ese punto, en el que su corazón estaba dividido entre dos hombres, pero sobre todo, en el que ni siquiera podía entenderse a sí misma. El tratamiento continuaba, y aunque los médicos le aseguraban que su progreso era positivo, cada sesión era un recordatorio de que la enfermedad todavía la mantenía en sus garras. A veces, sentía que su cuerpo la traicionaba, como si no respondiera a su determinación de luchar. Pero era en esos momentos de desesperación cuando pensaba en las personas que la habían apoyado, Gabriel con su amor incondicional, Sofía con su amistad constante, y, aunque le costara admitirlo, Alejandro con sus esfuerzos por enmendar su error. Esa mañana, decidió escribir en su blog, su refugio emocional. Hoy me siento como una montaña en medio de una tormenta. Por fuera, parece que sigo de pie, pero dentro de mí, hay grietas que amenazan con desmoronarme. Sin embargo, cada día encuentro pequeñas razones para seguir adelante, y eso es lo que me da fuerza, saber que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Mientras escribía, recibió un mensaje de Alejandro. María, me gustaría verte hoy. Hay algo importante que necesito decirte. La súplica implícita en sus palabras hizo que María sintiera un nudo en el estómago. Alejandro había estado insistiendo en pasar más tiempo con ella, pero cada encuentro parecía abrir viejas heridas que todavía no habían cicatrizado. A pesar de sus dudas, accedió a verlo más tarde esa tarde. Por otro lado, Gabriel también le había escrito, aunque su mensaje era más reservado. Espero que estés bien. Si necesitas algo, aquí estoy, como siempre. Las palabras de Gabriel la llenaron de calidez y melancolía. Sabía que él estaba tratando de darle espacio, pero también podía sentir la distancia emocional que comenzaba a crecer entre ellos, y eso le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa tarde, cuando Alejandro llegó, traía una caja en las manos. María lo miró con curiosidad mientras él se sentaba en la sala. «Esto es para ti», dijo, colocando la caja frente a ella. María la abrió con cuidado y encontró una serie de cartas y fotografías de sus primeros años juntos. Había recuerdos que había olvidado, momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Entre las cartas, encontró una que Alejandro había escrito pero nunca le había dado. «¿Por qué estás haciendo esto, Alejandro?», preguntó, sintiendo cómo la nostalgia se mezclaba con el dolor. «Porque quiero que recuerdes que, a pesar de todo, hubo un tiempo en el que te amé con todo mi corazón. Y aunque cometí errores imperdonables, eso no significa que esos momentos no fueran reales». María no sabía qué responder. Había algo profundamente honesto en las palabras de Alejandro, pero también había un peso emocional que no estaba segura de querer cargar nuevamente. Después de que Alejandro se fue, se sentó sola en la sala, sosteniendo una de las cartas en sus manos. En ese momento, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado. Aunque los recuerdos eran importantes, lo que realmente importaba era lo que hacía con el presente. Esa noche, decidió llamar a Gabriel. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. Gabriel llegó rápidamente, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasa, María? María lo miró, sintiendo cómo las palabras se formaban lentamente en su mente. Quiero que sepas algo. No sé qué me depara el futuro, ni cuánto tiempo tengo. Pero lo que sí sé es que no quiero perderte. Has sido mi roca, Gabriel, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Gabriel la miró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y alivio. Nunca me vas a perder, María. Siempre voy a estar aquí, no importa lo que pase. La conversación con Gabriel le dio a María una nueva claridad. Sabía que no podía borrar el pasado ni las cicatrices que Alejandro había dejado, pero también sabía que no podía permitir que esas heridas definieran su vida. Al día siguiente, decidió hablar con Alejandro por última vez. Lo invitó a su casa y fue directa con él. Alejandro, te agradezco por todo lo que has hecho por mí últimamente. Pero no puedo olvidar lo que pasó, y creo que lo mejor para ambos es seguir adelante por caminos separados. Alejandro asintió, su expresión llena de tristeza. Entiendo, María. Solo quiero que sepas que siempre te voy a querer, y que nunca dejaré de arrepentirme por lo que hice.
Cuando Alejandro se fue, María sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado un capítulo importante de su vida, uno que había estado lleno de amor, dolor y lecciones difíciles. Esa noche, escribió en su blog: hoy aprendí que la fuerza no siempre se trata de seguir luchando. A veces, la verdadera fortaleza está en saber cuándo dejar ir, en aceptar que algunas cosas no pueden ser como las soñamos. Pero eso no significa que no podamos encontrar la felicidad en lo que viene después. La madrugada llegó con un silencio profundo, como si el universo le concediera a María una tregua para sus pensamientos atormentados. Había pasado semanas navegando entre sus emociones, enfrentando sus miedos y cerrando capítulos que habían sido tan dolorosos como esenciales para su crecimiento. Pero esa mañana, al despertar, sintió algo diferente, un vacío que no era de tristeza, sino de espacio para algo nuevo. Se levantó lentamente, notando cómo su cuerpo, aunque debilitado por la enfermedad y los tratamientos, comenzaba a responder con más vitalidad. La fuerza no solo era física, era un reflejo de su voluntad de continuar. Miró por la ventana y observó cómo los primeros rayos de sol iluminaban las calles mojadas por la lluvia de la noche anterior. Era un nuevo día, y con él, una oportunidad para empezar de nuevo. María decidió que era hora de enfrentar el mundo con una perspectiva renovada. En lugar de escribir en su blog, como solía hacer, eligió salir de su rutina y buscar algo que la inspirara. Llamó a Sofía y le propuso visitar un mercado de arte en el centro de la ciudad, un lugar lleno de colores, música y vida. Al llegar, el bullicio del mercado la envolvió como un abrazo cálido. Había artistas pintando murales, músicos tocando melodías vibrantes y puestos llenos de artesanías únicas. María se dejó llevar por la energía del lugar, sintiendo como cada detalle le devolvía una chispa de alegría que creía haber perdido. Mientras recorría el mercado, sus ojos se encontraron con una pintura que capturó su atención. Era un paisaje de montañas y ríos bajo un cielo tormentoso, pero en el horizonte, un rayo de luz atravesaba las nubes. La imagen resonó profundamente en ella, reflejando su propio viaje emocional. Sin dudarlo, compró la pintura y decidió que sería un símbolo de su resiliencia. Más tarde, mientras tomaban un café en una pequeña cafetería del mercado, Sofía la miró con curiosidad. «Te ves diferente hoy, María. Más tranquila, más tú». María sonrió, saboreando el momento. «Creo que por fin estoy empezando a aceptar mi vida como es. No es perfecta, pero tampoco necesito que lo sea para encontrar la felicidad». Sofía le apretó la mano con cariño. «Eso es todo lo que importa, amiga. Aprender a vivir con lo que tenemos y no con lo que perdimos». Esa tarde, cuando regresó a casa, encontró un sobre en su buzón. Al abrirlo, descubrió que era una carta de una de las fundaciones que había rechazado su solicitud meses atrás. Sin embargo, esta vez la noticia era diferente, habían reconsiderado su caso y estaban dispuestos a cubrir el resto del tratamiento experimental. María se quedó en silencio, con el papel en las manos y las lágrimas corriendo por su rostro. Era como si el universo le estuviera diciendo que su lucha no había sido en vano. Decidió llamar a Gabriel para compartir la noticia. «Gabriel, aceptaron cubrir el tratamiento», dijo emocionada cuando él respondió. «María, eso es increíble. Sabía que algo bueno estaba por venir». La alegría en la voz de Gabriel era contagiosa, y María sintió como su corazón se llenaba de gratitud. «Gracias por creer en mí, Gabriel. No sé cómo habría llegado hasta aquí sin ti». «No tienes que agradecerme, María. Tú hiciste esto. Tú eres quien decidió luchar, incluso cuando las cosas parecían imposibles». El apoyo incondicional de Gabriel la fortaleció aún más. Esa noche, se sentó frente a su computadora y escribió una entrada en su blog. «Hoy recibí una noticia que me recordó la importancia de no rendirse. La vida puede ser impredecible y llena de desafíos, pero también está llena de sorpresas que llegan cuando menos las esperamos. A todos los que están leyendo esto, quiero decirles que su lucha importa, que cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es un triunfo». Con el paso de los días, María comenzó a prepararse para la siguiente fase de su tratamiento. Aunque sabía que sería difícil,
esta vez enfrentaba el proceso con una esperanza renovada. La presencia de Gabriel, Sofía y sus seguidores en el blog le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Un día, mientras esperaba en la sala del hospital para una consulta, recibió una visita inesperada. Era Alejandro. Su rostro lucía cansado, como si llevara el peso de sus decisiones a cuestas. ¿Puedo sentarme contigo un momento?, preguntó. María asintió, sorprendida pero curiosa por su presencia. Solo quería desearte suerte con tu tratamiento. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero espero que algún día puedas perdonarme por todo lo que pasó. María lo miró, sintiendo una mezcla de compasión y determinación. Alejandro, te perdono. Pero no por ti, sino por mí. Necesito soltar todo ese peso para poder seguir adelante. Alejandro asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, María. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Esa interacción cerró un capítulo importante en la vida de María. Había liberado el resentimiento que la había atado al pasado y estaba lista para abrazar lo que el futuro le ofreciera, sin importar los desafíos. Al salir del hospital, Gabriel estaba esperándola con una sonrisa cálida. ¿Lista para seguir luchando?, le preguntó. Más que nunca, respondió María, sintiendo cómo la fuerza en su interior crecía con cada paso. La sala de hospital estaba iluminada por una luz tenue que intentaba, sin mucho éxito, ocultar la frialdad del lugar. María respiraba profundamente, preparándose mentalmente para la sesión más intensa de su tratamiento experimental. Aunque había enfrentado muchas pruebas desde que recibió su diagnóstico, algo sobre ese día se sentía diferente. No era solo la complejidad del procedimiento, sino el peso de todas las emociones y relaciones que había tenido que equilibrar para llegar a ese punto. Gabriel estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano con una ternura que le daba fuerzas. Sofía también estaba allí, ofreciéndole una sonrisa alentadora que, aunque breve, tenía el poder de calmar sus nervios. Era en esos momentos cuando María se daba cuenta de lo afortunada que era de tener a esas personas en su vida. Todo va a salir bien, María, dijo Gabriel, apretando su mano suavemente. Lo sé, respondió ella, aunque su voz temblaba ligeramente. El procedimiento fue largo y agotador. María sentía cada minuto como una eternidad, su cuerpo luchando por mantenerse fuerte mientras los médicos trabajaban meticulosamente. Cerró los ojos y, en su mente, recordó los momentos que le habían dado esperanza, las risas con Sofía, las caminatas por el parque, las palabras de aliento de Gabriel y hasta las disculpas sinceras de Alejandro. Cada recuerdo era una chispa que iluminaba la oscuridad que la rodeaba. Cuando despertó en la sala de recuperación, lo primero que vio fue a Gabriel, sentado junto a su cama, con los ojos llenos de preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su voz apenas un susurro. Cansada, pero bien, respondió María, esbozando una pequeña sonrisa. Los días siguientes estuvieron llenos de altibajos. Aunque el tratamiento había sido un éxito inicial, su cuerpo necesitaba tiempo para adaptarse y sanar. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama, y otros en los que sentía una energía que no había experimentado en meses. Gabriel y Sofía se turnaban para cuidarla, asegurándose de que nunca se sintiera sola. Gabriel cocinaba sus platos favoritos, aunque a veces los quemaba un poco, y Sofía traía libros y películas para distraerla. María sabía que no podría haber pedido mejores amigos. Un día, mientras descansaba en su cama, recibió una llamada inesperada. Era Elena, una de sus seguidoras más fieles en el blog, quien le había escrito varias veces para compartir su propia historia de lucha. María, solo quería decirte cuánto me ha inspirado tu valentía. Gracias a ti, decidí buscar ayuda y empezar mi propio tratamiento. No sé si lo lograré, pero al menos ahora sé que no estoy sola. Las palabras de Elena llenaron a María de una calidez que ninguna medicina podría ofrecer. Colgó el teléfono con una nueva determinación en su corazón. Había pasado tanto tiempo enfocándose en su propia lucha que no se había dado cuenta del impacto que estaba teniendo en los demás. Decidió escribir una entrada especial en su blog, titulada El poder de seguir adelante. En ella,
hablaba sobre la importancia de encontrar apoyo, de permitir que otros nos ayuden a cargar con nuestros pesos y de nunca subestimar el impacto que nuestras historias pueden tener en los demás. La vida no siempre es justa, pero eso no significa que no podamos encontrar momentos de belleza incluso en los días más oscuros. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una luz para alguien más, incluso cuando sentimos que nuestra propia llama está apagada. La publicación se volvió viral, y María comenzó a recibir mensajes de personas de todo el mundo. Algunos compartían sus propias historias, mientras que otros simplemente le agradecían por ser una fuente de inspiración. Aunque su cuerpo seguía luchando, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Una tarde, mientras paseaba por el parque con Gabriel, se dio cuenta de algo que había estado tratando de evitar. El amor que sentía por él no era solo gratitud, era algo mucho más profundo. Se detuvo y lo miró directamente a los ojos, su corazón latiendo con fuerza. «Gabriel, quiero decirte algo». «¿Qué pasa, María?», preguntó él, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Te amo. No sé por cuánto tiempo más estaré aquí, pero quiero que sepas que, cada día que me quede, quiero pasarlo contigo». Gabriel la miró, sorprendido, pero su expresión rápidamente se suavizó en una sonrisa cálida. «María, he estado esperando escuchar eso desde el día en que te conocí. Yo también te amo, y no me importa cuánto tiempo tengamos. Lo único que importa es que lo vivamos juntos». Ese momento marcó un nuevo comienzo para María. Aunque su camino seguía lleno de desafíos, ya no sentía que estaba enfrentándolo sola. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un futuro al que mirar hacia adelante, un futuro lleno de amor y esperanza. En las semanas siguientes, continuó enfocándose en su recuperación, con Gabriel y Sofía a su lado en cada paso del camino. También comenzó a trabajar en un libro, inspirado en su blog, con la esperanza de que su historia pudiera llegar a más personas y ayudarles a encontrar su propia fortaleza. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado desde su ventana, escribió en su diario: «No sé cuánto tiempo me queda, pero eso ya no me preocupa. Lo que importa es cómo elijo vivir cada día, cómo amo, cómo lucho y cómo sigo adelante. La vida no siempre es fácil, pero siempre vale la pena». Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emoción, lucha y esperanza. Queremos saber qué opinas, qué te conmovió más de la vida de Mariana. Déjanos tu comentario, regálanos un me gusta si disfrutaste la historia y no olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. Tu apoyo nos inspira a seguir creando.